Muy bien, continuamos con la parte número 2 de la clase 9, que son sistemas de diferentes bases. En esta ocasión vamos a analizar más profundamente y cómo convertir de base 10 a base 2 o de base 2 a base 10, ¿no? Entonces, esto se realiza de una manera muy sencilla y únicamente tenemos que representarlo o hacerlo con la fórmula que ya hemos estado comentando, ¿no? Entonces, recordemos un poco el sistema binario o el sistema base 2 únicamente posee dos símbolos, ¿de acuerdo? Y los símbolos es el valor 0 y el 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene aplicaciones muy amplias, por ejemplo, en lógica matemática, en clases computadoras, en compuertas lógicas, en lenguajes de programación, etcétera, ¿no? Todas estas características se derivan de este sistema, porque es muy útil debido a su forma de escritura, ¿no? Entonces, nosotros también podemos encontrar cualquier número en base 2 y convertirlo a base 10. Esta fórmula es la que hemos estado utilizando, ¿de acuerdo? Pero nótese que ahora tiene un 2 en todas las bases, ¿de acuerdo? Este es A, recuerden. Entonces, aquí es donde radica la dificultad, ¿no? Identificar la base, ¿no? Entonces, si es base 2, aquí va a ser siempre 2, ¿de acuerdo? Si es base 3, base 8, base 16, tendríamos que cambiar respectivamente, ¿no? Entonces, vamos a continuar con un ejemplo muy útil, ¿de acuerdo? Que es la conversión de dos números a base 10, ¿de acuerdo? Entonces, para convertir un número con la expresión o en la base 2, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿de acuerdo? Y esta es la que hemos estado utilizando con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, como ejemplo, vamos a transformar el número 1010.101, ¿de acuerdo? Este es en base 2 a base decimal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues únicamente tenemos que utilizar esta fórmula. Y esta fórmula es la que ya conocemos, o más bien ya sabemos cómo utilizarla. Entonces, continuando con este análisis, pues vamos a proceder de la siguiente manera. Entonces, este número es 1010.101. Tal vez usted dirá, bueno, pues es el número 1010, como ahorita lo acaba de mencionar, pero no. Este es un número en base 2 que representa alguna secuencia, ¿no? O algún valor en el número, en la base decimal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a completarlo y vamos a utilizar la fórmula anterior. Entonces, como es usual, escribimos el número 1, entonces aquí el primer valor, más bien dicho, el primer valor o la primera posición del número. Entonces 1, y como es base 2, pues todos van a tener 2, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos lugares antes del decimal está? Está 1, 2, 3. Entonces sería 1 por 2 a la 3, más el segundo número, 2 a la 2, más el tercer número, que sería 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, más ahora los del punto decimal. Recuerden que los del punto decimal es con menos. Aquí hubo un menos, pero no se puede apreciar. Entonces sería 1 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 1 por 2 a la menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, esto se calcula. Entonces sería 2 al cubo, que sería 8, 2 al cuadrado sería 4, 2 a la 1 sería 2, 2 a la 0 sería 1, 2 a la menos 1, que sería un medio, es 0.5, 2 a la menos 2 es un cuarto, que es 0.25, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería 2 a la 3? 2 a la 3 se puede escribir como 2 a la menos 8, ¿de acuerdo? No, 2 a la menos 3 es igual a un octavo, que es 0.025. Entonces, sumamos esto, sería 1 por 8 sería 8. 0 por 4 pues sería 0. 1 por 2 sería 2. 0 por 1 sería 0. 1 por 0.5, 0.5. 0 por 0.25, pues es 0. 1 por 0.125 y es 0.125. Entonces, el número que tenemos, que tenemos en base decimal es 10.25, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a identificarlos.
Vamos con un recuadro. Este número que está aquí, que estoy encerrando en un recuadro, es el número en base 2. Este es el número en base 2, ¿de acuerdo? Y este que acabamos de encontrar, este que hemos encontrado, 10.625, es el número cambiado o convertido, creo que es mejor decir convertido, a base decimal. Este número está en base decimal, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como ustedes van a estar, ¿cómo decirlo? Van a estar relacionando, van a estar cambiando de una base a otra, ¿no? Entonces, fíjense, las computadoras hacen estos cálculos en segundos. Cuando yo aquí escribo algún número, 3, 4, o estas operaciones, 0.5 más 2.3, etcétera, esto las computadoras lo hacen de una manera impresionante, ¿no? Muy rápido. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí está otro ejemplo, dice convertir el número 10010.011. Esto es a base decimal. Entonces vamos a realizarlo como es usual. Entonces vamos a poner el primer número, entonces 1. Entonces es 1 por 2 a los valores, elevado a los valores que están antes del punto decimal. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1 por 2 a la 4. Más el segundo número, 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, ¿de acuerdo? Ahora vamos con los decimales, entonces más, primer valor es 0 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 2, más 1 por 2 a la menos 3, ¿de acuerdo? Y eso es, terminamos nuestro desarrollo. Ahora lo que tendremos que hacer, pues, es desarrollar las operaciones. Entonces, esto es 2 a la 4, pues es 16. 2 al cubo es 8. 2 a la 2 es 4. 2 a la 1 es 2. 2 a la 0, pues es 1. 2 a la menos 1 es un medio, recuerden, es lo mismo que acá. Entonces, un medio es 0.5, 2 a la menos 2 es un cuarto, entonces 0.25, más 2 a la menos 3, que es 0.125, ¿de acuerdo? Que es un octavo. Entonces, vamos a realizar la multiplicación, sería 1 por 16 es 16, 0 por 8 es 0, 0 por 4 es 0, 1 por 2 es 2, aquí está, 0 por 1 es 0, 0 por 0.5 es 0, más 1 por 0.25 es 0.25. 1 por 0.125 es 0.125. Entonces sumamos estos números y es 18.375, ¿de acuerdo? Entonces esta secuencia es este número. Este número es en base 2 y este número es en base decimal, ¿de acuerdo? Entonces de esta forma es como se pueden cambiar de base, es decir, de la base 2 a la 10, ¿de acuerdo? Si yo tengo un número representado en base 2, yo lo puedo cambiar a la base 10 mediante esta fórmula, ¿no? Que es la que hemos visto con anterioridad. Muy bien. Entonces vamos a continuar con algo un poco más complejo, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a convertir un número decimal a base 2, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se realiza? Esto se realiza mediante un algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Y qué queremos decir con un algoritmo? Queremos decir que se resuelve con una serie de pasos. ¿Y cómo son esos pasos? Pues vamos a analizarlos de la siguiente manera. Ahora nosotros tenemos que reiterar y tenemos que realizar en repetidas ocasiones la misma operación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizarlo de esta manera. Dice, ejemplo 1, transformar a base 2 los siguientes números expresados en base 10. Entonces, este ejemplo número 1 es convertir el número 13 a base 2, ¿de acuerdo? Entonces, el número 13, ¿cómo se podría escribir en base 2?
pues vamos a comenzar con lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es dividir. Vamos a escribirlo por un costado. Lo primero que tenemos que hacer es dividir en repetidas ocasiones. Por 2 el número que se desea convertir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo primero que nosotros conocemos. Muy bien. Entonces, vamos a analizar lo que queremos decir, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Dividir en repetidas ocasiones por 2 hasta que únicamente quede un valor, ¿de acuerdo? O que ya no se pueda dividir, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a comenzar con esto? Si se dan cuenta, lo que yo quiero convertir es 13. ¿Y cómo voy a hacerlo? Bueno, si se dan cuenta, yo puedo analizar lo siguiente. El número 13 entre 2, ¿cuánto es? Pues 13 entre 2, si lo ponemos de la manera siguiente, es 13 entre 2 es igual a 6.5. ¿Y cómo puedo expresar 6.5? Pues 6.5 yo lo puedo expresar como 6 más 0.5 más 0.5, ¿de acuerdo? Y este 6 más 0.5, vamos aquí, vamos en la primera línea, y este 6 más 0.5 es igual a 6 más 1/2, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, nótese que hemos dividido por 2, pero la división de 13 no es exacta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer pues es como separarlos, ¿no? ¿Se dan cuenta que se está separando? Se está separando aquella parte que le sobra del número entero. Entonces, esto es una técnica que vamos a hacer en repetidas ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí me hubiera salido 7.5, tengo que quitarle el 0.5 y lo expreso como fracción, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte más crucial de esta conversión, ¿no? Entonces, si yo tengo un número, lo tengo que dividir entre 12. El resultado lo tengo que expresar como una suma de un entero más una fracción, ¿de acuerdo? Preferiblemente que sea en la base, tiene que ser en la base que estemos trabajando. En este caso es la base 2, ¿de acuerdo? Entonces es 6 más 1/2, pues es 6.5, ¿de acuerdo? Entonces 6 más 1/2 es igual a 6.5. Entonces nótese que este es el primer paso. Entonces, ¿cómo realizamos lo siguiente? Pues lo convertimos de esta manera, ¿no? Ya nos quedó 6 más 1/2, pues ponemos que x0, recuerden, aquí está el valor. Este va a ser el primer valor. Estas x que van a ir apareciendo son las primeras que están aquí. Es decir, los dígitos del número en binario, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo primero. El primer valor es x0 es igual a 1. Vamos a continuar. ¿Qué fue el resultado? Bueno, ahora el resultado que nos quedó, es decir, vamos a quitar esta parte y esta parte suponemos que va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Porque aquí está un 1. Entonces, vamos a tomar el valor que está en el nominador de la fracción. Entonces, esto x0 es igual a 1. Vamos a continuar con la segunda línea. Entonces, ahora, ¿cuál fue el número que resultó? Bueno, el número que resultó sin la fracción es 6, ¿de acuerdo? Entonces, a 6 lo vuelvo a dividir entre 2. 6 entre 2, ¿cuánto es? Pues 6 entre 2 es 3, y este es exacto. Entonces, 0 entre 2, pues es 0, ¿no? Recuerden que siempre tenemos que tener, como es base 2, siempre tenemos que tener una fracción aquí en medios, ¿no? O con el número 2. Entonces, esto es 3 más 0 medios, pues es 0, es 3. Entonces, tomamos el valor del nominador y x1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente. Entonces, el siguiente es 3. Entonces, 3 entre 2 es 1.5, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacerlo. 3 entre 2 es 1.5. Nuevamente, entonces, escribo el número entero y escribo su residuo o su punto decimal como fracción. 1 más 1/2, ¿de acuerdo?
Entonces 1 más 1 medio pues es 1.5, que es lo que resulta de esta operación. Entonces ahora x2 va a ser el nominador de esta operación, ¿no? Entonces 1. x2 es igual a 1. Recuerden que tomamos siempre el valor del nominador de la fracción. Continuamos ahora que nos queda un 1. 1 lo dividimos entre 2, entonces 1 entre 2 es 0.5. ¿Cuál es el número entero? Pues ninguno. Entonces es 0 más 1.5, perdón, 0 más 1 medio. Entonces esto es x igual a 3 es igual a 1, ¿no? Porque recuerden que tomamos el valor. Y de aquí pues ya no podemos dividirlo. 0 entre 2 pues siempre nos daría 0, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos el número en base 2? Ahora lo que tenemos que hacer es leerlo de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, de abajo hacia arriba, lo que tenemos que hacer es 1, aquí está, 1, aquí está, 0, aquí está, y 1 aquí está, ¿de acuerdo? Entonces, esto es 1, 1, 0, 1 en base 2. Entonces, el número 13 en base 2 es 1, 0, perdón, es 1, 1, 0, 1. Muy bien. Entonces, de esta manera es como se convierte. También podemos verificarlo. Vamos a verificarlo como ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a expresar es 1, 1, 0, 1 en base 2. Vamos a cambiarlo a base 10, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo para comprobar si nuestros resultados fueron los correctos. Muy bien. Aquí está, entonces vamos a realizarlo. Este es el número que encontramos. Entonces 13 es 1, 1, 0, 1 en base 2. Pero vamos a comprobar si en realidad es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces en este caso no hay decimales y lo únicamente que tenemos que hacer es 1 por 2 a la elevado a los dígitos que tengo antes del número decimal. Tengo 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Es a la 3, muy bien. Entonces es 1 por 2 a la 3, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir el segundo, va a ser más 1 por 2 a la 2, por 2 a la 2, muy bien. Más sería 0, más 0 por 2 a la 1, por 0 por 2 a la 1. 0 por 2 a la 1, ¿de acuerdo? Más, ahora el último número, que es 1 por 2 a la 0. 1 por 2 a la 0. Muy bien. Y de esta manera es como hemos encontrado esta representación, ¿no? Entonces vamos a continuar. Entonces 1, 1, 0, 1. Esto está en base 2. Y vamos a ver cuál es el resultado. 1 por 2 a la 3 es 8. Más 1 por 2 a la 2 o 2 al cuadrado es 4. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a continuar? 1 por 2 a la 2 es 4. Más 0 por 2 a la 1, pues es 0. Esto no lo voy a poner. Entonces 1 por 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, entonces aquí nos queda 1. Muy bien. Entonces vamos a sumarlo, ¿no? Entonces la representación del número 1, 1, 0, 1 en base 2 es igual 1 por 8 sería 8, más 1 por 4 sería 4, más 1, ¿de acuerdo? Entonces esto es igual a 8 más 4 es 12, más 1 es 13. Nótense que nuestros resultados son correctos, ¿de acuerdo? Entonces no está complicado. Vamos a realizar otro. Entonces vamos a realizar ahora un número más grande, ¿no? El ejemplo número 2 es el número 37, ¿de acuerdo? Entonces el número 37 vamos a convertirlo a base 2, muy bien. Entonces, nuevamente, como es usual, tenemos que escribirlo, tenemos que ir dividiendo sucesivamente hasta que ya no se pueda dividir por 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. 37, el siguiente número a convertir es 37 entre, bueno, el número es 37.
Vamos a dividirlo la primera vez, 37 entre 2. 37 entre 2 es 18.5. Vamos a copiarlo aquí. Entonces, esto es igual a 37 entre 2. 37 entre 2 es 18.5. Entonces, recuerden, yo lo tengo que escribir como un número entero, que es 18, más aquella parte que le sobra, 1.5. Perdón, es 0.5. Entonces, 0.5 es un medio, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, 37 entre 2 es 18 más 0.5, ¿de acuerdo? O más un medio. Entonces, nuevamente, escribimos el x0, que es el primer nominador, entonces 1. Este es el primero que seleccionamos, es 1. Y ahora dividimos, ahora es 18 entre 2. 18 entre 2 es 9. ¿Hay algún residuo? No. ¿Hay algún remanente? No, es un número entero completo. Entonces 9 más 0 entre 2. Entonces tomamos el nominador y es 0. x1 es 0. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora es 9. Ahora el número entero es 9. Entonces 9 entre 2. 9 entre 2 es igual a 4. ¿De acuerdo? Pero es 4.5. Entonces 4 más un medio. Entonces, el nominador es 1. Entonces, x2 es igual a 1. Entonces, continuamos. Entonces, ahora es el 4 el que tengo que dividir. Siempre divido el número entero, recuerden. Este es el que estoy dividiendo siempre. Ahora el número 4 es el que tengo que dividir por 2. Entonces, 4 entre 2 es igual a 2. Como 4 entre 2 es un número entero completo, entonces aquí no es necesario que lo reescriba como algún remanente, ¿no? Entonces queda 0 entre 2, que es 0. Entonces escribo el 0, aquí está, ¿de acuerdo? Y ahora nos queda el 2. 2 entre 2 es 1, ¿de acuerdo? 1 es un número completo también, un número entero, y por lo tanto este remanente pues, es 0, ¿no? Son 0 entre 2 es 0. Entonces tomo x4 es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces ahora 1 entre 2, pues 1 entre 2 es 0.5 o un medio. Entonces es 0 más 1.5, más un medio, perdón. Entonces 0 más un medio y tomo el nominador. Entonces x5 es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente leemos el número de abajo hacia arriba. Entonces es 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces el número 37 en el sistema binario se escribe como 1, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2, ¿de acuerdo? Nuevamente, este es el número decimal y este es el número binario, ¿de acuerdo? Y nuevamente vamos a comprobar si en realidad hicimos bien el problema, ¿no? Entonces, a ustedes se les requerirá en su producto que realicen operaciones similares, que encuentren esto y que lo corroboren, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizarlo, vamos a copiar este. Entonces vamos a copiarlo, voy a pegarlo por aquí. Muy bien, entonces aquí vamos a comprobar si en realidad nuestro número que encontramos, este número en base 2 es 37. Pues vamos a realizarlo, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacerlo un poco más grande esto. Y vamos a describirlo, muy bien. Okay. Aquí está, entonces el número 37 resultó ser 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto nuevamente, ¿cómo sería? Aquí tengo el primer valor, entonces 1. Entonces, 1, ¿y cuántos dígitos están antes del punto decimal? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 1 por 2 a la 5. Muy bien. Entonces, en este caso sería 1 por 2 a la 5. ¿De acuerdo? Más 0. 0 por 2 a la 4. Recuerden que se va bajando una potencia. Más, ahora es 0 también, por 2 a la 3. ¿De acuerdo? Más 1 por 2 a la 2, ¿de acuerdo? Más, ahora voy en este número, es 0, 0 por 2 a la 1, ¿de acuerdo?
aquí está. Más 0, no, más 1, en este caso ya es el último, más 1 por 2 a la 0. Muy bien. Y aquí es como ha quedado representado nuestro número en expansión, ¿no? O en la escritura. Vamos a continuar, entonces es 1, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2, ¿de acuerdo? Entonces nótese que aquí no se vayan a confundir, aquí está el 1 del primer valor, el 0 del segundo valor, el 0 del tercer valor, el 1 del cuarto valor, aquí está, del quinto valor, aquí está el 0, el sexto valor, aquí está. Entonces vamos a continuar, entonces 1 por 2 a la 5, 1 por 2 a la 5 resulta ser 32, ¿de acuerdo? Entonces sería por 32. Más 0 por 2 a la 4, pues esto va a ser 0. Más 0 por 2 a la 3, pues esto va a ser 0. Más 1 por 2 a la 4, 2 a la 2, perdón, sería 4. Entonces sería 1 por 4. Muy bien. 1 por 4. Más 0 por 2 a la 1, pues es 0. Más 1 por 2 a la 0, pues es 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sumar estos, a ver qué es lo que nos dan. Vamos a hacerlo en la misma línea. Entonces, esto sería el siguiente. Sería 1 por 32, sería 32, más 1 por 4 sería 4, más 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería 32 más 4 serían 36, más 1 sería 37. Entonces, el valor es correcto. Muy bien. Entonces, de esta manera es como se transfieren o cómo se pasa de diferentes bases, ¿no? En este caso fue para el caso de la base 2, pero en todos es similarmente igual, ¿no? Únicamente tenemos que seguir a este algoritmo, ¿no? Tenemos que dividirlo, en este caso 37 en base 2, siempre por 2, ¿no? Lo que nos resulte. Si es la base octal, pues lo tenemos que dividir por 8, ¿no? Entonces, básicamente lo mismo. Entonces, termina esta parte número 2 de la clase número 9. Entonces, si tienen dudas, pues ya saben, pueden escribirme. Entonces, espero estén cuidando y nos vemos en la siguiente.